Sigue en sintonía con Despierta RD. Aquí tenemos en este momento a Elías Matos, diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido a este programa. Gracias, Cristian, Loreni, Gilbert. Muchas gracias, bienvenido Elías. Gracias por invitarme ¿Cómo a está esta esa importante cámara causa. ahora? La veo como tranquila. Hay que El, tomar vacaciones para que no está- haya problemas ya, no haya discusiones. eh, el trabajo es bueno en la Cámara, realmente, y es importante porque esas discusiones se generan fruto de la gran representación que hay en esa Cámara. Todos los partidos representados, todos los pueblos. Y es más proactivo, dinámico, democrático, y allí se ve de todo, créeme que sí. Bueno, Yo quiero conocer un poquito más de usted porque creo que es la primera vez que lo tenemos aquí en el estudio. Así es, Es su primer periodo como legislador, si no me equivoco. así es. Entonces, y representa al Distrito Nacional, Circunscripción 1. circunscripción 1, sobre todo la más caliente. Cuéntenos un poquito del proyecto de los proyectos de ley que usted está trabajando. Fíjate, para hablarte un poquito, pero yo también vengo de ser fue regidor. Sí. ¿no? regidor, aquí mismo en la circunscripción, en la gestión pasada de el hoy ministro de Turismo, David Collado, que era el alcalde en ese momento. Entonces, la gente valoró el trabajo que hicimos y por eso entonces aspiramos a la posición de diputado y aquí estamos representándolos a ustedes. Este territorio es de la 1. Claro, ¿cuáles son los temas en la 1 que usted considera que son los que tienen que llevarse al Congreso? Fíjate, nacionales, porque realmente aunque tiene una representación local, porque te eligen en ese territorio, pero es nacional. Nosotros estamos trabajando ahora mismo y que tengo un interés importante de que se siga avanzando en ese trabajo. En una comisión bicameral, el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Esa comisión la preside la senadora del distrito también, nacional, Farideh Raful, porque es bicameral. En el caso nuestro, yo soy vicepresidente de esa comisión. El proyecto de ley lo somete el senador por Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, y el senador por San Juan, Félix Bautista. Entonces, hemos avanzado de forma importante ya en ese proyecto, a un 70%, pero es desde el 2005 que se está trabajando. Ya va a tener 2 décadas en el Congreso. Y entonces, ¿qué busca este proyecto? ¿Cuál es el objeto principal? Regular el suelo, el territorio nacional. Esto establece como un marco regulatorio de lo que sería, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. Establece un rango de tiempo para que cada municipio tenga un plan de ordenamiento territorial. Solo 2 municipios lo tienen, el Distrito Nacional y Santiago. O sea, todos, el resto no tienen un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué procura? Clasificar el suelo. ¿Cuál es el suelo urbanizable y el no urbanizable? Eso significa que en el distrito se quitaría todo lo que sería espacio vulnerable para las personas. O a También nivel calificar. nacional. Exacto, a nivel nacional. También calificar el suelo. ¿Cuál es el suelo? Con Ujú, vocación agrícola, ujú. que no se puede hacer una edificación. Con Claro. vocación turística, Con vocación turística, como es el caso de Bahía de las Águilas, Ujú, que no se puede hacer allí un proyecto sin una planificación. Primero hay que establecer, orientado siempre a cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Dónde están los manglares? ¿Dónde están las áreas protegidas? ¿Dónde están las áreas verdes? Orientado siempre a eso. Y si te fijas, siempre aquí se habla mucho y todos los días uno ve temas en la prensa donde hay lugares que tú no tienes ni siquiera las aceras. Recuérdate del famoso caso que se dio aquí en la Tiradentes, ¿verdad? Cuando siendo nosotros regidores en ese momento, entonces creo que la agencia Bella, Ajá, la acera de la Agencia Bella. exacto. Pero aquí en los barrios, por ejemplo, yo que soy de un barrio, te puedo decir que el crecimiento que se ha dado allí son calles estrechitas y no hay acera tampoco para el peatón, porque se creció de manera informal, sin planificación. Eso es lo que se está principalmente en este proyecto de ley, Enfocando. orientado exactamente a que lo que se dé de aquí en adelante, también los reasentamientos que se están dando ahora en la ribera del río Sama, todo eso se establece en este proyecto de ley. El órgano rector es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y establece tiempos, por ejemplo, 2 años para que cada municipio tenga un plan de ordenamiento territorial. Pero también al Instituto Nacional Geográfico, José Joaquín Hungría Morel, establece entonces 9 meses para delimitar el suelo. A veces tú vives en un lugar que no sabes a qué municipio, a qué distrito municipal o a qué provincia pertenece, porque te encuentras en el medio donde está la división y allí entonces se debe establecer
a qué lugar pertenece tu ubicación donde tú tienes tu casa. Ahí se da una situación. Yo recuerdo que fue viral una imagen de una de las columnas del teleférico o de la generadora eléctrica del teleférico que estaba en el medio de una calle, ahí en la zona de la Charles, me parece, próximo a esa zona. Y uno decía, pero ¿y cómo estas cosas pueden ocurrir? Y casas que tuve que uno tiene la columna en el medio del camino. Vi otro que se hizo viral en estos días, República Dominicana, que una de las columnas era el poste de luz. Entonces, ¿cómo esas cosas pueden ocurrir en un país como este que dice ser un país ya de renta media, mediano desarrollo, que tiene un sinnúmero de cosas que ha avanzado en alguna medida? ¿Ustedes tienen contemplado en el anteproyecto? En el anteproyecto temas como eso. Todo. Exactamente regular el suelo, normar el suelo. Y establece un tiempo para los lugares también puedan tener ese plan de ordenamiento territorial. Los que ya están, me supongo que no hay forma de revertirlo. Por ejemplo, un apartamento construido en una zona agrícola. En los lugares que se pueda dar reasentamiento lo contempla el proyecto, porque es para eso. Lo que pasa es que estamos creciendo mucho. Si te fijas con la circunvalación, tú pasas hoy, están haciendo la carretera, pero cuando vuelves a pasar en 2 meses, entonces ya está lleno de casitas en suelo de vocación alrededor, agrícola. sí, en la ribera. Exacto. ¿Quién controla eso? ¿A quién le corresponde controlar eso? Porque dependiendo del tipo de la vocación del suelo, ¿va a ser la responsabilidad o hay alguien o alguna institución que debe velar por en general? Perfecto. El órgano rector es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero el municipio es quien aprueba el plan de ordenamiento territorial. Le estaría dando un tiempo. Los regidores, el local, aprueban el local dependiendo del municipio. Entonces, pero ahora van a estar regulados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que le estará dando un tiempo para donde se den esas violaciones, porque, por ejemplo, tú no puedes apropiarte de una tierra sin título de propiedad, pero hay que ver si la vocación de ese terreno es para construcción de una edificación. Hay que ver la capacidad del suelo, Diputado, si lo permite. Disculpe, ¿usted leyó el proyecto de fideicomiso cuando lo aprobó? Y lo analicé también. ¿Y a qué se debe todo este lío entonces? Fíjate, Hubo gente que no lo leyó, realmente. ¿Su voto fue favorable? Favorable. Okay. A usted le bajaron una línea para aprobar eso. No se está dando ese tema ya. Debo decirte que mi experiencia en un año y meses que ya tenemos aquí, de hecho, yo soy miembro del partido porque entiendo que allí se da esa condición de que no le bajan línea. O sea, el partido, ustedes aprueban los proyectos si quieren y si no, no. El partido nos dice, este proyecto hay que aprobarlo y este no. Ustedes no tienen ese tipo de requerimientos. Te cuento que el partido tiene posiciones en algunos temas. En ese penal. no hubo. En el Código Penal, por ejemplo, el partido tiene posiciones y diputados del partido tienen otras. O sea, ¿qué te digo con esto? Es muy disciplinado el tema del partido en esos temas. El partido manda un proyecto al Congreso para valoración de todos. Si te fijas, de todos los partidos aprobaron el proyecto y es una iniciativa del gobierno. Lo que pasa es que después algunos, que yo respeto ese comentario, hicieron algunos de otros partidos, dijeron que no tuvieron tiempo de leerlo. Que no lo habían leído. Que no habían analizado y que proponían mejoras. Perfecto, para mí las mejoras siempre están bien. Pero hay que estar claro de que eso estaba desde noviembre en el Congreso. Hubo tiempo para leerlo y analizarlo. Ahí aprobaban el de Pedernales también, ¿verdad? El fideicomiso de Pedernales. No, ese fue aparte. Exacto. Pero por eso te digo, uno tiene que tener cuenta. Lo que pasa es que hoy hay una sociedad empoderada, vigilante. Sí. Y cuando se dan situaciones, sobre todo, fíjense este equipo que está aquí ahora, como un equipo joven, realmente dinámico, se dan cuenta de una irregularidad y de una vez se empoderan del tema y tú sabes cómo se expanden en las redes esos temas. Y qué importante que hoy en día podemos contar con un presidente diferente a los últimos años que se habían dado, habíamos vivido experiencias de presidentes que no escuchaban, algunos que no hablaban y quizás ni veían también. Entonces, en el caso de este presidente, no solo habla y habla siempre, sino que escucha. Y cuando tiene que ponderar una decisión del Poder Ejecutivo, entonces cede si tiene que ceder. Y ya se ha visto, y de hecho han querido criticar eso, pero es que él lo había hablado en campaña, que cuando se esté trabajando por
mandar al Congreso una decisión desde el Ejecutivo con el que el pueblo no esté de acuerdo, que está dispuesto a sentarse, a escuchar las propuestas de mejora, porque el objetivo principal de este gobierno es la transparencia y andar de la mano con el pueblo. ¿Hubo escuchar. transparencia en ese contrato? ¿Hubo transparencia? Sí, yo entiendo que sí, por eso, ¿Porque lo retiran? porque se presentan oportunidades de mejoras del contrato. Oh, Y el contrato está en la Cámara del Senado aún. ajá. Entonces, no se puede modificar. Por ejemplo, la Cámara, los diputados no pueden modificar el contrato. No, rechazarlo o aprobarlo, una de O las dos. rechazan o aprueban. Pero una vez está, aún sigue en el Congreso, entonces el presidente puede retirarlo y con la propuesta que él dijo de llevarlo al Consejo Económico y Social para Hacer una adenda. las mejoras que se puedan aportar ahí al contrato. Todos esos sectores que entienden que puede fortalecerse más ese contrato y hacerlo más transparente, pueden llevar su propuesta a través del Consejo Económico y Social y entonces el presidente igual vuelve y lo remite otra vez al Congreso. ¿Usted está de acuerdo con que se reduzcan los impuestos en la futura ley de hidrocarburos? Que se plantea ahí la reducción de impuestos a los combustibles. Te cuento, nosotros en campaña hablamos mucho de esa reforma, porque aparte de los impuestos, no solo los impuestos, yo entiendo que hay unos márgenes de beneficio que no se corresponden. El 40%, te puedo decir, del galón de gasolina va a márgenes de beneficio e impuestos. Hay un margen de beneficio, por ejemplo, de almacenamiento, pero tiene otro margen de beneficio de transporte, Y otro pero hay otro margen de beneficio de distribución. Y existen varios márgenes de beneficio que todos se lo aplican al precio y lo paga el consumidor final. Con eso es que yo entiendo que se debe revisar. Y a veces una misma persona almacena, transporta, detalla y distribuye. O sea, hace los 4 pasos que son márgenes de beneficios diferentes y se ha convertido en un gran negocio para esos empresarios que venden combustible. Entonces, eso sobre todo hay que revisarlo. Y nosotros tenemos interés importante de que así sea y que se pueda realmente establecer los márgenes que corresponden y que el consumidor final no tenga que cargar con ese impacto tan fuerte que produce en el bolsillo. Por ejemplo, el precio de paridad de importación, que es el precio base del que se parte para aplicarle los impuestos, los márgenes de ganancia y demás. En ese precio de paridad de importación se supone que está cargado ya el tema del seguro y de la traída a puerto de los carburantes. Aquí. Paridad Exacto, de eso es importación puesto aquí. Exacto. Pero además de eso le pagan un seguro en la tabla que se calcula, donde calculan los combustibles, está contemplado ahí un seguro extra, está contemplado ahí un tema de manejo del combustible. Esas son cosas que se pueden eliminar y que quedan ocultas. No están ustedes en disposición de eso al momento de que llegue al Congreso a pieza. Totalmente. Por eso te cuento, una vez puesto aquí tiene un precio. Por ejemplo, puesto aquí 120 pesos el galón de gasolina. Tú lo pagas 200 veces, a 200 pesos. No, 300 casi ahora. Pero un ejemplo, estoy Ah, partiendo ok. de un número. 288. O sea, diputado. tú tienes que pagar 100 pesos más por Sí. encima. Pero ahí entonces, puesto aquí, entonces donde lo almacenan aquí, precio, margen de beneficio por almacenar. Pero después de almacenarlo en un lugar, entonces margen de beneficio para llevarlo a La bomba de combustible. a la bomba de combustible. Diputado, Y eso, El transporte para llevarlo a la bomba de combustible. Y después margen de beneficio por el detallista. Y una misma persona, entonces incurre en los diferentes márgenes. Un empresario, por ejemplo, para poner un ejemplo. Señor diputado, diputado, Es una ok. carga muy usted fuerte, está- aparte de los impuestos. Usted está vinculado también al tema de la zona rural que tiene que ver con el transporte. ¿Algún proyecto que está vinculado y sobre todo esa ruta, que creo que son las rutas que están siendo dirigidas, organizadas por el también senador Antonio Marte? Sí, yo soy miembro de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y de otras comisiones también de ética, de medios, de comunicación. Y en 7 comisiones trabajé ahora en este año que cumplimos en la Cámara el 16 de agosto pasado. Así es, y hay importantes proyectos ahora con el tema del transporte, con lo que es el día 13 de este mes inicia la Chulchi, la colectivización de transporte público de pasajeros con autobuses de 90 personas en el corredor de la Chulchi. O sea, Eso- lo que se empezó en La Núñez se va a empezar ahora en Exacto. la Chulchi. En la Núñez se dio de la siguiente manera. Ujú.
132 carros de concho públicos fueron sustituidos por 30 unidades de 90 pasajeros. Perfecto. Nosotros estamos con ese enfoque del gobierno más que de acuerdo. Eso contribuye de manera importante a un medio de transporte sostenible para evitar el impacto negativo que produce ante el medio ambiente y una serie de cosas. Pero nosotros hemos hablado en diferentes programas que nos hemos encontrado que no se pueden vulnerar los derechos. Por ejemplo, con esos choferes de esa ruta, esos 132 vehículos que existen en la ruta, se establecen acuerdos, iniciando con la deschatarrización de las unidades. Esos carros que ya están en condiciones de chatarra, entonces se establecen acuerdos para comprarle esa chatarra. Y esos conductores que ya exceden los 60 años, entonces para ayudarlo con una pensión solidaria, porque tú lo vas a sacar, tienen 30 años dando servicio desde el año 91. Y entonces con un seguro médico, de los mismos del gobierno, de SENASA. ¿Qué se está dando en eso? Que no se están cumpliendo nada de esos acuerdos con esas personas y lo están denunciando, de hecho, en los medios. Entonces, ese chofer que vivía de eso durante los últimos 30 años, que su hija fue a la universidad a estudiar porque él la mantuvo de ahí, su familia se sostiene de ahí, ahora está en casa, sin pensión, sin seguro médico, sin trabajo y enfermo, porque él te enferma. Imagínate cuando tú te encuentras en esa edad y entonces sin trabajo, sin el sustento de tu familia, de lo que tú has vivido las últimas 3 décadas. ¿Qué usted propone? Que no se vulneren los derechos y que se cumplan con esos acuerdos. Yo te puedo decir que en el caso de la Núñez de Cáceres, que es el plan piloto, ya cumplió 1 año, se hicieron socios a los choferes para que entonces ellos tenían un local donde guardaban sus vehículos que iban a continuar pagando con la producción de esos autobuses, lo que ingresan. Los estudios previos que hicieron hablaban de que iban a montar 13,000 pasajeros diarios, usuarios, en el corredor de la Núñez, pero que esos estudios revelan hoy en día que solamente son 6,000 que montan. Entonces, duplicaron lo que iba a representar eso para esos choferes. Esos choferes daban un servicio y la onza, a 15 pesos la onza, y los choferes a 25. El pasaje está a 35, aparte del subsidio que le da el gobierno. Pero los choferes no cuentan con nada hoy en día de ese corredor. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se continúe haciendo ese plan de colectivización del transporte, sobre todo con lo que nosotros tenemos, que históricamente es de conocer, que todos sabemos que es un caos lo que es el transporte público de pasajeros, pero es porque esos choferes han subsidiado el transporte toda la vida. Diputado, disculpe, quiero hacer esta pregunta antes de que se vaya. El Poder Ejecutivo ya tiene listo el proyecto de reforma constitucional. Varios puntos importantes que fueron sometidos y ideados por el presidente de la República en campaña, como la eliminación de la figura del Procurador General que sea nombrado por el presidente de la República y otros más. Se va a modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, se busca la unificación de las elecciones, se busca que sean inamovibles los jueces de la Junta Central Electoral por 5 años. 9. 9 años. Hasta 9 años. En el caso de la Junta es de Cinco. los miembros 5 y en el caso 5. del Tribunal Superior Electoral 9 años, sí, Exacto. inamovible. ¿Cómo usted interpreta esto? Fíjate, es como acabas de decir, Gilbert, es una propuesta de campaña del presidente, poder tener un ministerio público independiente que ahora sería el fiscal general. Fiscal general, sí. Pero esa es una propuesta que también ya me parece que se depositó en el Consejo Económico y Social para que todos los sectores representados allí entonces puedan producir sus aportes antes de ir a Congreso. Yo estoy de acuerdo con algunos puntos de lo que se propone allí. Por ejemplo, la unificación de las elecciones. Ahí estamos de acuerdo. Tú sabes, como algo, cada Una 3 meses locura. tener unas elecciones, Sí. una campaña, eso es, hay que generar El voto las de arrastre, condiciones. por ejemplo. El voto de arrastre. Su Para mí planteamiento no es- es lo más democrático. Hay personas que sacan su voto. Pero si sería los compañeros constitucional. de boleta, oye Sería esto, ponerlo en la Gilbert, Constitución porque ya el voto de arrastre se Sí. eliminó. Sí, por eso habría que modificar. Solamente queda con los regidores, creo. No, y con los diputados, en la boleta. Por ejemplo, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, te comento, nosotros llevábamos una boleta de 6 propuestas, 6 candidatos. Ujú.
nosotros, los del PRM, Orlando Jorge Villegas y un servidor, fuimos los que salimos siendo electos. Pero te cuento que Miguel Vázquez Peña sacó 12,000 votos. 6,000 votos más que una compañera de otro partido que pasó. Y él no pasó porque entonces el método de Hon. exacto, y la acumulación del porcentaje de la boleta al que corresponde. ¿Miguel Vázquez, el hijo de Fiquito? El hijo de No, el Miguel nieto Vázquez, también nieto de Peña. De Peña Ok, Gómez. porque tiene el mismo apellido. Sí, sí. Entonces, que la gente pueda acceder a ser electo por la cantidad de votos que sacó. O sea, No que sí se eliminaría, según esa modificación, el método de Hon. ese mismo de arrastre, realmente, porque según la Bueno, propuesta, eso está en el Consejo porque el de Económico Hon es una cosa y el arrastre es otra cosa. Porque el de arrastre Son cosas básicamente diferentes. sería en caso de que, por ejemplo, el senador Sí. llevara consigo, o los diputados llevaran consigo al senador según el caudal de votos. Pero ahí de paso yo le pregunto, por ejemplo, pero ya no está. No, ese ya no está, eso ya no exacto, está. Ya ese no está. por ejemplo, esa propuesta tiene en su haber algo que dice, la Junta se escoge por 5 años. Eso crearía un problema en el sentido de que, bueno, llegará el momento en que la Junta tendría que ser escogida en un año de periodo, en medio de un proceso electoral, aunque no se quiera, o a meses quizás incluso de las elecciones que se tengan que realizar. ¿Eso no sería traumático para el proceso actual? Habrá que ver las propuestas de reforma que se someten en el Consejo Económico y Social. Yo entiendo que a lo mejor por 4 años está bien y que entonces pueda ser más adelante reformada o tener otros miembros, pero hay que esperar qué sale del Consejo Económico y ¿Podría Social. colarse el 45% para las elecciones? ¿Está en interés del PRM eso? Mira, yo no he escuchado que se haya propuesto lo del 45%. Si tú me preguntas a mí... En la del Poder Ejecutivo no está, pero una vez la Asamblea reunida es Exacto, soberana. ahí se hacen diferentes propuestas, están todos los sectores representados, no es algo que es abiertamente del PRM, sino que están todos los partidos y todos los sectores de la vida social representados en ese Consejo Económico y Social. Si a mí de manera particular, si me preguntas, yo creo que el 50+1 no es lo más democrático que puede haber. ¿Y por qué, diputado? Porque produce muchas negociaciones con partidos que no cuentan con la cantidad de personas que favorecen su propuesta electoral. Entonces vienen alianzas y negociaciones y empiezan a repartirse las posiciones. Pero con el Bueno, 45 puede ocurrir lo mismo también. una representación de un 45% y llevándole 10 puntos, por ejemplo, de ventaja a tu más cercano opositor, está hablando claro de que mayoritariamente la gente, el soberano, eligió esa propuesta electoral. Pero Pero también es menos pudiera democrático, profesor. Para mí es más democrático desde mi óptica. Porque mientras más usted concentra a la población y lo fuerza a llevar una mayor cantidad de votación, es mucho más democracia. ¿A quién tú entiendes que eligió mayoritariamente la gente en las elecciones del 96? Para mí fue a Peña Gómez. Y después se unificaron grupos, se repartieron el país, las posiciones, los ministerios, con tal de tronchar. Es que las elecciones de las alianzas son válidas. Eso no tiene que ver. Perfecto, por eso lo digo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si te fijas, también representan un costo económico importante para el país. Porque hubo un partido que sacó más del 45% con una amplia ventaja sobre su más cercano contendiente. Te está hablando claro de que la gente eligió mayoritariamente esa propuesta electoral. Sin embargo, después todos los que no sacaron menos se pueden unificar, repartirse el pastel y se va a mantener siempre el negocio de la política. Bueno, un tema interesante, gracias. Está fuerte el Muchas tema, gracias, sí. diputado, por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Ojalá se repita un poco más adelante para seguir abundando en estos Correcto. temas, según la discusión se vaya poniendo un poco más caliente en el Congreso. Elías Matos, diputado del PRM, circunscripción 1 del Distrito Nacional, estuvo con nosotros en Despierta RD. Mañana, por supuesto, usted se encuentra a las 6 de la mañana por este mismo canal con Despierta. No se mueva. Despierta.